¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, compartimos pantalla. Bueno, la clase pasada hemos visto los distintos tipos de barra en lo que es la solución de flujo de carga. Hemos visto algunas ecuaciones y hemos planteado la necesidad de resolverlo por algún método iterativo. Hemos visto el método de Gauss. Hemos hecho un ejemplo. El método de Gauss-Seidel, también con otro ejemplo. Lo que vamos a ver ahora es un iterativo, es el método de Newton-Raphson. En este caso vamos a ver el método de Newton-Raphson para una sola variable. El método de Newton-Raphson parte de la serie de Taylor, donde establece que el valor de una función en cualquier punto se lo puede expresar como el valor de la función en un determinado punto A, más la derivada de la función en ese punto sobre 1 factorial por la distancia del punto SA al nuevo punto que nosotros queremos calcular la función. X menos A es la distancia entre el punto que conocemos y el punto que queremos conocer la función. Más la derivada segunda sobre 2 factorial por esa distancia al cuadrado, más sería la derivada tercera sobre 3 factorial por x menos a al cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así podemos escribir una serie con n términos, y como es una serie infinita, siempre va a quedar algún poquito más para representar mediante esos factoreos, esos términos con factoriales, pero como a medida que van aumentando el orden del factorial, el término se va haciendo cada vez más despreciable, entonces podemos tomar más un error, sería al final, ¿no es cierto?, que es ese phi n. Bueno, para resolver el método iterativo con una variable mediante Newton-Raphson, lo que hacemos es simplificar esta serie Taylor y consideramos solamente los dos primeros términos, es decir que aproximamos la función f de x como f de a más la derivada de la función en a por x menos a. O lo que es lo mismo, si este f de a yo lo paso para la izquierda, me quedaría delta de f de x es igual a f' de x por delta de x. Fíjense que f' de x es la pendiente de la recta tangente en el punto x. O la derivada de la función en el punto x, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la derivada de la función en un punto es delta de f sobre delta de x
cuando le tomamos límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Cierto? ¿Mm? La derivada de función es el límite de delta de f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Acá nosotros lo que vamos a hacer es tomar una aproximación. Bueno, esto es lo que dice en el renglón siguiente. La pendiente de la recta tangente a f de x en x0. ¿Cuál es la pendiente en x0? Aquí yo tengo la representación de una función cualquiera, ¿sí? F de x en función de x. Tomo un valor inicial x0. El valor que toma la función en ese punto x0 es f de x0. Y la pendiente es f' de x0. Entonces, volvemos. La derivada de f de x es el límite cuando delta i sobre delta x, de delta i sobre delta x, cuando delta de x tiende a 0. Nosotros vamos a aproximar la recta tangente, ¿no es cierto?, con delta de i sobre delta x directamente. Delta de i es delta de f de x. ¿Y cuánto vale delta de f de x? Si yo tomo aquí, ¿no es cierto?, tomo x0 y tomo otro valor x1, ¿sí? Entonces, el valor que toma la función en x1 es f de x1. Entonces, lo que hacemos es calcular esta f' de x como delta i sobre delta x. ¿Quién es delta i? F de x0 menos, o f de x1 menos f de x0 sobre delta de x, que es x1 menos x0. ¿Sí? Entonces, despejando de arriba, f de x1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f de x0 más f' de x0 por x1 menos x0, ¿no? F de x1 es f' de x por x1 menos x0 más f de x0 que pasa al otro término. ¿Me siguen hasta ahí? Inge, Sí. el f' de x sin subíndice, ¿eso es de la recta secante? El f' de x, ¿no es cierto? Ese es, sería la recta tangente a la curva, ¿sí? En x0. Perfecto. Fíjate, aquí tenés x, perdón. Aquí tenés x0. Donde intersecta la curva, lo llevo al eje de y y tengo f de x0. La pendiente de la recta tangente, ¿sí?, es f' de x0. Correcto, intercepta el eje de la abscisa en x1. Tengo el delta x y trato de encontrar, o sea, encuentro el f de x1. Sí, Bien. pero yo lo que hago en realidad acá es, aquí en realidad lo que yo estoy haciendo es construyo la recta esta, construyo esta recta tangente, Ajá. tomando la derivada, Perfecto. f' de x0, tomo la derivada y averiguo dónde corta al eje x, ¿sí? Perfecto. Sí. Por eso es que lo que vamos a hacer es despejar este x. Entonces, siguiendo lo que dice aquí, si x0 es el valor estimado inicial, entonces vamos a calcular f de x1 igual a 0. O sea, vamos a calcular cuándo se hace 0 la función. ¿Cuál es el valor de x1? Entonces, f de x1 igual a 0 es f de x0 más f' de x0 por x1 menos x0. ¿Sí? F de x1, este valor, ¿sí?,
va a ser igual a 0 si f de x0, que es este, más f' de x0 por x menos x0 es igual a 0. Lo mismo va a ser con f de x2, etc. En general, entonces si nosotros vamos a despejar este x, porque lo que queremos hacer es encontrar dónde esta recta cruza el eje x, va a ser el x anterior menos f del x anterior sobre f' del x anterior, ¿sí? Si nosotros consideramos para calcular el x1, k menos 1, o sea, k es 1, ¿no es cierto? Para la primera iteración. Entonces, x1 va a ser x de k, o sea, x de 1 menos 1, o sea, x de 0, menos f de x0 sobre f' de x0. Entonces, encontramos este x1 y lo que hacemos a continuación, volvemos a hacer todo el proceso. Calculamos la derivada y volvemos a aplicar la ecuación esta. En este caso, lo que vamos a encontrar va a ser x2. Entonces, x2 va a ser igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Y así vamos encontrando la recta tangente hasta que llegamos al valor final. Entonces, el resultado de todo esto va a ser encontrar en qué valor esta función se hace 0. Entonces, con el método de Newton-Raphson vamos a encontrar en qué valor la función se hace 0. Los datos va a ser la función, ¿sí? El valor inicial de una función y la derivada de la función. Son las tres cosas que necesitamos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una función f de x igual a x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 5 igual a 0. Esta es la función f de x. Y me preguntan cuál es la raíz de f de x tomando como valor inicial de x igual a 5. Entonces vamos acá. La función x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 5 igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada de f de x? Va a ser 3 por x al cuadrado menos 2 por 2, 4, x a la 1, más 3, y esto queda 0. Entonces ahí tengo f'. Recordando, la formulita de cálculo era x de k es igual a x de k menos 1 menos f de x de k menos 1 sobre f' de x de k menos 1. Entonces, ahora empecemos. Primera iteración. Valor inicial. El dato me decía que x0 era igual a 5. Entonces, tengo que calcular f de 5 y f' de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Veamos la función esta que tenemos aquí arriba. Va a ser 5 al cubo menos 2 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 5. ¿Sí? Eso me da, reemplazando, 85. Ahora calculo cuánto vale la función, la derivada de la función en el valor x0, 5. Entonces voy a tener 3 por 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 3. Eso me da 58. Y ahora aplico la formulita. X de 1, x de la primera iteración, el x de la iteración anterior, en este caso el x inicial, menos f de x0 sobre f' de x0. Bueno, reemplazo valores. x0 era igual a 5, f de x0, este valor que teníamos antes, 85, y f' de x0 es 58. Entonces de ahí sale que x1 es igual a 3,53. Bien. Ahora ese va a ser
el valor inicial para la próxima iteración. Y tengo que calcular f de x1 y f' de x1. Entonces va a ser, reemplazo en la ecuación esta de que está aquí arriba. Va a ser 3,53 al cubo menos 2 por 3,53 al cuadrado más 3 por 3,53 menos 5. Reemplazo 24,77. Ahora utilizo el x de 1, el x de la primera iteración, para calcular f'. Entonces voy a tener 3 por 3,53 al cuadrado menos 4 por 3,53 más 3 me da 26,34. Ahora aplico la formulita, x de la segunda iteración es igual a x de la primera menos f de x sobre f' de x. 3,53 menos los valores que hemos encontrado acá, ¿sí? F de x, bueno, aquí están al revés los numeritos, pero el resultado está bien, es 24,77 sobre 26,34. Estos están al revés. Entonces el nuevo valor de la iteración, 2,59, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hemos partido con el valor de 5, ¿sí? Cuando x vale 5, f de x vale 85. El nuevo valor, 3,53, f de x, ¿cuánto vale f de x para 3,53? 24,77. Estamos acá. Después hemos hecho x de 2 para la segunda iteración, ¿sí? Y nos salió 2,59. Aquí, estamos en el punto este. Y ahora tenemos que calcular el valor de la función en ese punto y la derivada en ese punto. El valor de la función en ese punto es 2,59, ¿sí? Que es el que teníamos acá. Perdón, tengo que calcular f de 2,59. Entonces vamos a tener, reemplazamos la ecuación original, 2,59 al cubo menos 2 por 2,59 al cuadrado más 3 por 2,59 menos, esto está mal, menos 5, eso da 6,78. ¿Sí? Acá también, ¿no? Este es 5. Pero el resultado está bien. Y después calculo la derivada en el punto también. F' de 2,59 es 3 por 2,59 al cuadrado, menos 4 por 2,59 más 3, me da 12,81. Calculo el x de la tercera iteración. X ser x de la iteración anterior menos la función sobre la derivada del punto anterior. 6,78 sobre 12,81, x de la tercera iteración, 2,06. Bueno, aquí yo lo que tendría que hacer es, entre iteración e iteración, ¿sí? Ir viendo cuánto es el error, ¿no es cierto? Para ver si me estoy acercando o no al cero, ¿no? Bien, ¿se entiende entonces? Sí, ingeniero. Bien. Es el método de Newton-Raphson para una variable. La compliquemos un poco. Lo particularicemos ahora el método de Newton-Raphson para tres variables. Es decir, que yo tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. F1, F2, F3. Las incógnitas son X1, X2, X3. Y ese I1, I2, I3 es el término independiente o la constante de la función, ¿no? Entonces, para una variable, yo tenía que f de x era igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0, o por delta de x, como quieran ustedes escribirlo, ¿no es cierto? Entonces,
Si nosotros tenemos estos valores iniciales, x1, x2 y x3 de 0, y vamos a tener estos delta de x, x1 menos x0, ¿sí? Para las tres variables, entonces yo puedo escribir que el valor de la función en un punto más el delta de x, y eso considerando, aquí sería una función que es tridimensional, ¿cierto? Tengo las tres variables. Entonces va a ser f de x1 más delta de x1, x2 más delta de x2 y x3 más delta de x3 igual a 1. Ese sería el valor de la función en cualquier otro punto. Si yo aplico el teorema de Taylor, sería este, lo mismo que hemos hecho para una variable. Ahora lo vamos a hacer para, considerando, igual que en el caso de la variable, los dos primeros términos. Entonces, lo que teníamos antes, que era f de x0 más delta de x por la derivada de f respecto de x en el punto 0, igual a y, ¿cierto? Eso es lo que teníamos antes, ¿sí? Es esto. F de x0, f de x1 igual a f de x0 más la derivada por x menos x0. Ahora lo estoy escribiendo con otra nomenclatura, nada más, ¿sí? Antes yo tenía la derivada en un punto y dependía de una sola variable. Ahora tengo que tomar la derivada de la función respecto de la variable que estoy considerando. Entonces, voy a tener f de x0 más, esto era x menos x0, por, antes tenía f' de x0, ahora va a ser la derivada de f respecto de x en el punto 0. En el caso de tres variables, entonces voy a tener, en vez de poner f de x0, como ahora me depende de las tres variables, voy a tener f de x1 0, x2 0 y x3 0. O sea, como tengo tres variables, estoy en el espacio, estos tres puntos me van a definir el valor que va a tomar la función. Más delta de x1, antes teníamos x menos x0, ahora yo voy a tener x1 menos x0, ¿no es cierto? x1, 1 menos x1, 0, por, antes tenía el valor de la pendiente en el punto, ahora voy a tomar la pendiente, pero respecto de la variable x1. Y lo mismo respecto de las otras variables. Es ni más ni menos que el teorema de Taylor aplicado para tres variables. Entonces voy a tener f1 del punto inicial más delta de x1 por derivada de f1 respecto de x1 particularizado para el punto este inicial, x1, x2, x3, 0, más delta de x2 derivada de f1 respecto de x2 particularizada para el punto x1, x2, x3, 0, más delta de x3 derivada de f1 respecto de x3 particularizada para el punto este, igual a y. Lo mismo va a ser con la otra función, nada más que aquí voy a tener f2 y voy a tener las derivadas de f2 respecto de x1, x2 y x3. Y lo mismo para f3, ¿no es cierto? Voy a tener en todos los casos derivadas de f3 respecto de x1, x2 y x3. Ese sería la aplicación del teorema de Taylor para más de una variable y en particular para tres variables. Entonces, aquí yo voy a tomar un valor inicial, de vuelta, x1, x2, x3, 0, y voy a plantear lo que tenía antes. Esta ecuación la voy a plantear aquí.
lo mismo que tengo acá, nada más que este f de x1, x2, x3 lo paso para este otro lado. Entonces va a quedar y1 menos f1. Acá da y2 menos f2, y3 menos f3. ¿Qué es esto que está acá? Y1 menos f1, y2 menos f2, y3 menos f3. Y lo escribo esto en forma matricial. Acá yo voy a tener las derivadas de todas las funciones respecto de cada una de las variables. Todas las derivadas de f1 respecto de las tres variables, derivada de f2 respecto a las tres variables y derivada de f3 respecto a las tres variables. Multiplicada por ¿quién? Por los delta de x. ¿Sí? Bueno, esto lo puedo escribir como delta i igual a esta matriz que, si ustedes se acuerdan, es la que se llama el jacobiano. ¿Sí? El jacobiano de la función por delta de x. Delta i igual a j por delta de x. Tenemos que calcular nosotros cuánto vale delta de x. Entonces, delta de x, ¿sí? Va a ser, premultiplico por la inversa del jacobiano, ambos miembros. Entonces aquí tendría j por delta i, perdón, j inversa por delta de i, igual a j inversa por j por delta de x, ¿no es cierto? Entonces, delta de x va a ser inversa de j por delta i. Y así despejo todos estos delta de x. Inge, ¿Y qué es lo que hago? Sí, disculpe, ahí cuando pone delta I, que está ahí en azul, ¿eso sí, es módulo? no. Delta i es la matriz esta que está acá. Cada un vector columna. Es un vector columna que cada uno de estos valores, Sí, ¿sí? Son valores reales. perfecto. Nosotros vamos a trabajar con valores reales, ¿sí? Bien, En vez de decir y1 menos f1, y2 menos f2, y 3 menos f3, a esta matriz yo la llamo matriz delta de i. perfecto. A esta matriz la llamo matriz J, jacobiano. Y a Sí, esta matriz de tres filas por una columna sí. la De ahí llamo delta despeja de delta x. X de la ecuación matricial aplicando álgebra de matrices y listo. Ajá, listo. Y Quería listo, saber. Ya está. y listo. Entonces obtengo delta de x y me pregunto si ese delta de x es menor que algún error que me he prefijado. Bueno, calculo si alguno de esos es mayor que el error que me he prefijado, entonces continúo. Ahora digo que x1 va a ser x1 0 más el delta de x1 que encontré despejando esta matriz. Lo mismo con las otras variables. x1 igual a x0 más delta de x, particularizado para cada variable. Entonces ahora hago lo mismo. La segunda iteración, tomo los valores iniciales, x1, x2, x3 de la primera iteración, resultado de la primera iteración, vuelvo a calcular, ¿sí?, el delta de i, vuelvo a calcular el jacobiano y despejo delta de x. Para despejar el delta de x, hago la inversa del jacobiano, ¿no es cierto? Lo multiplico por delta i y me fijo de vuelta en los errores. Si alguno de esos errores que he indicado, de vuelta todo, hago lo mismo. ¿Se entiende más o menos? Inge, el error Sí. siempre está respecto de la variable, digamos, independiente, porque había error también cuando era en una variable, había un épsilon. No Acá era, lo que acá este epsilon es el error de la variable que yo ah, estoy buscando, ¿sí? listo, Las variables son x, la función es f, ¿no es cierto? Entonces yo lo que tengo que ver es cómo va evolucionando esa variable entre una y otra iteración. Si perfecto. entre dos Épsilon para. iteraciones consecutivas
el valor que encuentro de X es muy similar, entonces digo, bueno, ya encontré cuál es mi valor de X. ¿No es cierto? Si yo me vengo acá, ¿no es cierto? Yo me vengo acá y voy acercándome cada vez más al valor final, ¿no es cierto? Entonces, el delta de X se va haciendo más chico. Piensen ustedes acá en la tablita esta. Aquí me faltaría calcular cuánto vale delta de X, ¿no es cierto? Pero fíjense, este vale 5, 3,5, 2,59, 2,06, 1,87, 1,84. Y bueno, aquí ya empieza a variar en la segunda cifra. Perfecto. ¿Sí? Y aquí en particular ya encontré que f de x es igual a 0, que eso era lo que estaba buscando antes yo. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos un ejemplo. Aquí tengo un sistema de, para hacerlo más fácil, de dos ecuaciones. Les aclaro que con esto que estoy dando yo, se lo toma por dado al práctico, ¿no? El práctico de resolución de ecuaciones, ¿no? A través de los métodos iterativos. Así que, si no entienden algo, pregunten. Bueno, como cuando damos el práctico, los plazos se cuentan a partir de que yo suba digamos, los resultados. Entonces, esto yo lo voy a subir entre hoy y mañana, si es que, porque tengo que corregir a esos valores que he visto que están mal puestos en el copy-paste. Obviamente, ustedes van a hacer unas cuantas iteraciones más, ¿no? Bueno, vamos al método de Newton-Raphson de dos variables. Aquí tengo la función x1 al cuadrado menos 4x2 menos 4 igual a 0. Y la otra ecuación, 2x1 menos x2 menos 2 igual a 0. Entonces, ahí, fíjense, ya yo tengo las dos funciones, ¿no? F de x1, x2 y g de x1, x2. F de x1, x2 va a ser x1 cuadrado menos 4x menos 4. Y g de x1, x2, 2x1 menos x2 menos 2. Calculo el jacobiano también, ¿sí? ¿Qué es el jacobiano? La derivada de cada función respecto de cada variable. Entonces, primero tengo la derivada de f respecto de x1. La derivada de f respecto de x1 va a ser 2 por x1. ¿No? La derivada de menos 4x2 respecto de x1 es 0, y la derivada de menos 4 respecto de x1 también es 0. Entonces solamente me queda 2x1. La derivada de f respecto de x2 va a ser 0 menos 4 más 0, o sea, menos 4. La derivada de g respecto de x1 va a ser 2 más 0 y más 0, o sea, 2. La derivada de g respecto de x2 va a ser 0 menos 1 más 0. Entonces el jacobiano es esto que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces lo que tenemos nosotros es i menos f de x1, 0, x2, 0 va a ser delta de x, delta de x1 por la derivada de f respecto de x1 particularizada por el punto 0, más la derivada de x2, más delta de x2, perdón, derivada de f respecto de x2 particularizada por 0, y algo muy similar con i2. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Tomo los valores iniciales que a mí se me ocurren. Yo digo los valores iniciales van a ser x1 va a ser igual a 1 y x2 menos 1. Entonces,
Primero, ¿qué hago? Calculo f de el valor inicial. Hemos dicho x1 es 1 y x2 es menos 1. Si me voy a la función esta que tengo acá, ¿no es cierto? Va a ser 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 menos 4. ¿Sí? Eso da 1. G de x1, x2, 0, o sea, g de 1 menos 1 va a ser 2 por x1 que vale 1 menos x2 que vale menos 1 menos 2. Eso da 1. Calculo también el jacobiano particularizado para el punto 0. ¿Sí? El jacobiano era 2x1 menos 4, 2 menos 1. Entonces, 2x1 menos 4, 2 y menos 1. Como x1 de 0 vale 1, voy a tener 2 por 1. Entonces el jacobiano me queda 2 menos 4, 2 menos 1. Bien, ahora aplico el teorema de Taylor. ¿Sí? Me decía que f de x1, x2, 0 más delta de x por la derivada de f respecto de x1 más delta de x2, derivada de f respecto de x2 igual a x1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a ser y1 vale 1. Bueno, ahí le paso la contraseña a partir de las 11. El primer carácter creo que es un 0. No sé si un 0 o una O mayúscula, pero creo que es un 0. Bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos que escribir esta ecuación, ¿no es cierto? Y era f de x1, x2, 0, ¿sí? Es el valor que hemos encontrado acá. Uno. Delta de f respecto de x1 que vale 2, más delta de x2 por derivada de f respecto a x2 que vale menos 4, igual a 0. Y lo mismo con g. Aquí tengo g de x1, x2, 0 vale 1. ¿Sí? Más delta de x1 por la derivada de g respecto de x1, que vale 2, más delta de x2, derivada de g respecto de x2, que vale menos 1. Entonces tengo este sistema de ecuaciones. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De aquí despejo x1 y x2. ¿No es cierto? Si despejo de x1 y x2, bueno, aquí no hice yo todos los pasos, ¿no es cierto? Encuentro que delta de x1 es menos 0,5 y delta de x2 es 0. Aquí es fácil. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas pueden resolverlo con el método que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero si yo tuviese más variables, bueno, tendría que hacer una resolución matricial como está acá,
¿no es cierto? Tomando el jacobiano e invertirlo. Entonces calculo delta de x como el jacobiano por el delta de y. ¿Sí? Entonces calculo aquí delta x como el jacobiano, que era este, inverso por el delta de y. Para no estar calculando la inversa de una matriz, directamente lo resuelvo a este sistema de ecuaciones. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, Sí, ingeniero. cosita. sí, Rudy, a ver, en la introducción teórica lo pone f de x1, x2, x3, bueno, en la notación general, pero lo pone, digamos, en forma explícita, es decir, igual a una constante. Acá también está igual a 0, pero en el inicio hay ahí un -4. Y después pone f claro, de x1, x2 claro, igual. claro, pero acordate que nosotros lo que hacemos acá, ¿sí? Calculamos f de x igual a 0. Ahí está. ¿Recordad? Porque queremos encontrar este valor. Cuando f de x, que es la recta esta, ¿no es cierto? La recta tangente se hace 0. ¿Mm? Listo, ahí está. Buena pregunta. Sí me gusta que estén despiertos. Bien, entonces, hemos calculado cuánto vale delta de x1 y delta de x2, y por lo tanto podemos calcular x1 y x2 como el valor previo más el delta de x. El previo era 1, más delta de x, que es menos 0,5, me va a dar 0,5. El x2 va a ser el x2 previo, este es el menos 1, ¿no es cierto? Más delta de x2, que es 0, me da menos 1. Entonces, estos van a ser los valores iniciales para la segunda iteración. Esto que está acá. De vuelta lo mismo. Calculamos f de x y g de x para estos valores. En este caso me da 0,25 y 0. Ahora calculo el jacobiano para estos valores. Antes el jacobiano era 2 menos 4, 2 menos 1. Ahora es 1 menos 4, 2 menos 1. ¿Sí? Planteo el sistema de ecuaciones, que va a ser este, 0,25, ¿sí? Que es f de x1, más delta de x por 1, delta de x1 por 1, menos 4, que es esto, por delta de x2 igual a 0. Y después tengo g de x1, sería esto, más 2 por delta de x, menos 1 por delta de x2, igual a 0. De vuelta, resuelvo y saco los delta de x. Con esos delta de x ya busco los otros valores. Fíjense que en este caso ve también esos delta de x ya son deltas muy pequeñitos. Si esto nosotros lo graficamos, sería esto que está acá, ¿no es cierto? Esto era el valor de delta de x inicial, la iteración siguiente, la otra, y después fíjense que tanto delta de x como delta y ya se hacen cero. Fíjense que los errores se hacen rápidamente, se hacen cero. Este sería delta de x1 y delta de x2, ¿no? Aquí también delta de x1 y delta de x2. Entonces, ustedes ven que elegidos más o menos adecuadamente los valores iniciales, el método converge, perdón, el método converge muy rápidamente. Bueno, ustedes ven acá que este método tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque si bien tiene una convergencia rápida, exige
pasos intermedios, cálculos intermedios que lo van demorando. En el método de Newton de Gauss y Gauss-Seidel, ¿se acuerdan? Era algo más simple, es mucho más simple que el método de Gauss y Gauss-Seidel, pero demora más. Acá, fíjense, tenemos que calcular el valor de la función para cada uno de los puntos. Tenemos que calcular las derivadas de las funciones para cada uno de los puntos respecto de cada variable. Después tenemos que invertir el jacobiano y resolver así con el jacobiano invertido cuánto vale delta de x. Entonces, el hecho de calcular el valor de la función, hacer las derivadas, calcular el jacobiano en el punto, invertir el jacobiano, lleva un tiempo importante de procesamiento, ¿no es cierto? Aquí son 3 variables, no sería tanto, menos con las 2 que hemos hecho en el ejemplo, pero si consideramos una matriz 300 por 300, como decíamos que puede ser en el NOA, y bueno, hay que ponerse a hacer la inversión en una matriz 300 por 300. Y aunque no la hagamos nosotros, tengan que hacer la computadora, bueno, también le llevará su tiempo. Entonces, una opción, en vez de estar calculando el jacobiano en cada iteración, o sea, particularizando el valor del jacobiano para el punto de cada iteración y haciendo la inversa del jacobiano, ¿sí?, de ese jacobiano particularizado para cada iteración, a veces lo que se hace es calcular el jacobiano solamente, el jacobiano inicial, ¿sí?, hacer la inversa y utilizar ese como jacobiano para todas las iteraciones. Es decir que tomamos un jacobiano constante. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa si en vez de estar calculando ese jacobiano para cada iteración, tomamos el mismo jacobiano para todas las iteraciones? En el caso del ejemplo anterior, fíjense que cuando llegamos a la tercera iteración ya prácticamente está resuelto, ¿no? Tomando el jacobiano constante, en el caso anterior, en la quinta iteración ya los delta eran 0. Aquí en la quinta iteración tengo todavía un error. Pequeñito, pero tengo un error. Entonces, por ahí es cuestión de pesar en la balanza y decir, bueno, ¿qué me lleva más tiempo? Calcular el jacobiano para cada iteración, hacer la inversa y resolver, ¿sí? O quizás tomando el jacobiano constante, hago 1 o 2 iteraciones más y no tengo que estar haciendo todo ese proceso de calcular el jacobiano para cada iteración e invertir, ¿sí? Entonces esas son las dos opciones, con jacobiano constante o no constante. ¿Se entiende eso? Sí, ¿qué? No, pero... Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto de los métodos esto? Porque ahora lo tenemos que aplicar. Ingeniero, aún no me quedó claro el tema del jacobiano que usted hace para evitar calcular la inversa. Eso me quedó cuando terminó la otra presentación. Hay 2 opciones. Fíjate, aquí tengo 2 iteraciones. Acá tengo 2 iteraciones. La primera iteración, calculo el jacobiano y lo particularizo para estos valores iniciales. Hago la inversa y resuelvo para delta de x. En la segunda iteración, calculo el jacobiano particularizado para estos otros valores. Hago la inversa y resuelvo. ¿Sí? Sí, ingeniero. Esa es una opción.
La otra opción es decir, tomar en esta segunda iteración y en todas las iteraciones el mismo jacobiano este, el que he calculado al inicio. ¿Ah? Lo toma como constante el jacobiano de la primera iteración. Exactamente. Yo digo, ese jacobiano lo calculo una sola vez y lo uso para siempre. Sí, y le calculo la inversa una sola vez. Lo que no entendí es la parte en el ejercicio, en el ejemplo. La parte dice cómo calcula la inversa que hizo en el ejemplo. Que para evitar calcular la inversa, hizo un cálculo. No, acá no he calculado la inversa del jacobiano. Directamente resuelto el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones que está acá, ¿sí? Este que está acá abajo, directamente lo he resuelto porque era un sistema 2×2. Pero sí podría haberlo hecho a través del jacobiano, ¿sí? O sea, yo tenía este jacobiano, podría haber calculado la inversa y resolver. Decir, bueno, delta de x es igual a la inversa del jacobiano por delta de y. ¿Sí? Podría haber hecho así. Son las dos formas. Lo que pasa es que como este era un sistema 2×2, era más fácil resolver un sistema 2×2 que estar haciendo una inversa en una matriz. ¿Sí? Sí, ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos entonces al método de Gauss-Seidel, de Gauss y Gauss-Seidel, para resolución de flujo de carga. Este método se lo llama también el método de las corrientes. A diferencia del método de Newton-Raphson, para resolución de flujo de carga, que se le llama el método de las potencias. ¿Cómo se lo entiende este? Yo tengo mi sistema de ecuaciones, corriente igual a matriz admitancia por tensiones. ¿Sí? Entonces, el valor de cualquier corriente, ¿cuánto vale I1, por ejemplo? I1 vale Y11 por 1, más Y12 por U2, más Y13 por U3, etc., más Y1N por UN. Esta serie que tengo acá. Y por otra parte, yo sé que potencia es igual a U por I conjugado. Acá es un ejemplo más sencillo. Por ahí cuando se presenta algo genérico es más duro de entender. Yo prefiero partir de un ejemplo chiquito, más concreto, y de ahí volver al ejemplo inicial. Entonces aquí tomemos un sistema de 4 barras. Entonces voy a tener I1, I2, I3, I4, y la matriz 4×4 admitancia que habíamos calculado según el método que habíamos explicado la clase pasada, no, la anterior. Bueno, multiplicado por U1, U2, U3. Es decir, aquí en el cuadrito recordar, vemos corriente igual a admitancia por tensión, y expresada en forma matricial. La potencia es U por I conjugado, entonces quiere decir que potencia conjugada va a ser igual a tensión conjugada por I. Entonces I es potencia conjugada sobre tensión conjugada. Entonces, I1 va a ser potencia, sería 1 conjugada sobre 1 conjugado. Aquí esto es, eso que dice I es U. Bueno, ¿y cuánto vale I1? Y11 por U1, más Y12 por U2, más Y13 por U3, más Y14 por U4. Y 2. Y21 por U1, más Y22 por U2, más Y23 por U3, más Y24 por U4. Y así.
las cuatro corrientes. ¿Ah? Ahora, esta potencia aparente S1 conjugado, S1 ¿qué es? Es P más JQ. El conjugado de S es P menos JQ. ¿Sí? Entonces, para aplicar el método de Gauss-Seidel, acuérdense que yo tengo que despejar una variable de cada ecuación. Entonces despejo de aquí U1. U1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser S1 conjugado, que es P1 menos JQ1, sobre U1 conjugado, que es lo que tengo acá. Menos, estoy despejando 1, menos Y1 2 por U2, menos Y1 3 por U3, menos Y1 4 por U4. Esto que está acá, Y1 2 por U2, menos Y1 3 por U3, menos Y1 4 por U4. ¿Sí? Como Y1 1 está multiplicando a 1, al despejar tengo que dividir todo en Y1 1. Entonces me queda así la ecuación. Fíjense que yo acá le he dejado un huequito, porque este huequito, si yo quisiera seguir con esta regla, sería menos Y1 1 por U1. Pero como estoy despejando justamente U1, no me aparece el Y1 1 por U1. ¿Estamos? Sí, Inge. Veamos U2. Si yo despejo U2, ¿qué va a ser? S2 conjugado, que es P2 menos JQ2, sobre U2 conjugado, que está acá. Estoy despejando Y2, estoy despejando U2. Entonces, tengo que mandar al otro término. Va a quedar menos Y2 1 1, menos Y2 3 U3, menos Y2 4 U4. ¿No? Esto que está acá. Todo sobre Y2 2. Aquí también he dejado el hueco porque este sería el Y2 2 por U2, que es el que no está porque justamente estoy despejando. Bueno, y así. En el U3, ¿sí? Va a quedar 1 sobre Y3 3, P3 menos JQ3 sobre U3 conjugado, menos Y3 1 1, menos Y3 2 U2, el menos Y3 3 U3 no va, y me queda el menos Y3 4 U4. Y algo similar para la U4. Entonces ahora sí lo expresemos en forma genérica. Para la tensión iésima de la iteración késima, yo voy a tener 1 sobre y i, porque estoy con la tensión u sub i. Fíjense, para la tensión 1 tengo y1 1, para la tensión 2 y2 2, para u3 y3, y así. Que multiplique API menos JQI, que son los valores de la potencia conjugada que corresponden a la tensión U sub I. ¿Ah? Para U1 tengo P1 menos JQ1, U2 P2 menos JQ2, etc. Entonces para UI voy a tener PI menos JQI. Dividido. ¿En quién? Fíjense, para U1 tengo 1 conjugado, U2, U2 conjugado, U3, U3 conjugado. Obviamente, yo no puedo tener aquí una ecuación donde aparezca la variable afuera y adentro. Entonces, aquí entra el método de iteración, donde primero yo tengo que elegir un conjunto de tensiones iniciales y a partir de ahí calculo estas otras tensiones. Entonces, aquí yo voy a tener, si estoy en la iteración késima, voy a poner el valor de la iteración anterior, la iteración K-1. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Me siguen? ¿No se han perdido? Inge, Sí. volviendo rapidito, cuando hace I1, SI conjugado sobre UI conjugado.
Y en el primer ejemplo, puede ser el mismo para los demás, es Y11 por 1 y despeja U1, ¿así es? Sí. Ajá. Y el conjugado de la potencia es 1 menos JQ1. ¿Y por qué vuelve a aparecer el... ¿No tendría que ser U sub I? No. ¿O sí? No, es que acá, pucha, perdón. A ver, ya les corrijo en un segundito para que lo vean. Me corrijo para la primera ecuación, porque el subíndice es 1. ¿Sí? A ver. Yo les pido por ahí un poquito de paciencia, porque esto, como les digo, uno antes lo daba en el pizarrón Pero... y bueno, era más fácil armarlo ahí. Les aseguro que es mucho trabajo armar todos estos PowerPoint, llevan mucho tiempo, así que les voy a pedir paciencia y comprensión, porque es mucho trabajo dar las clases de aquí por Zoom. Pero bueno, es lo que hay, lo que se puede. Y bueno, si por ahí ustedes ven que sería mejor de alguna otra manera, yo estoy abierto a las sugerencias que ustedes me planteen, ¿no? En eso no tengan ninguna vergüenza y toda sugerencia que ustedes planteen para poder explicar mejor las clases, para que ustedes la entiendan mejor, bueno, serán bienvenidas. Bueno, ahí lo he corregido el subíndice, ¿sí? Y 1 igual a S1 sobre 1 conjugado y 2 S2 sobre 2 ¿No conjugado, aparece en etc. la pantalla, Inge? ¿No? No. Y no, y si no estoy compartiendo, ¿qué pico? Ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, les decía, ahí está. Y 1 S1 conjugado sobre 1 conjugado y 2 S2 conjugado sobre 2 conjugado. Y bueno, eso es lo que tengo acá. Bien. ¿Ah? Perfecto. Entonces, recapitulando, la corriente la puedo escribir con multiplicación de las admitancias por las tensiones o como potencia conjugada sobre tensión conjugada para cada una de las barras. Bien. Y voy a despejar la tensión, una tensión en cada ecuación. De aquí U1, de aquí U2, U3 y U4. ¿Sí? Y bueno, es simplemente la ecuación despejada, Bien. la variable despejada. ¿Mm? Entonces, como les decía, para la iésima iteración, la késima iteración de la iésima tensión, voy a tener 1 sobre y y i sobre potencia conjugada iésima sobre tensión iésima, pero de la iteración anterior. ¿Sí? Bien. Todas las tensiones que me aparezcan aquí adentro del corchete van a ser de la iteración anterior. Entonces va a ser menos y1 por 1 de la iteración anterior, menos y2 por u2, menos. Y fíjense que aquí explicito el hueco que les muestro en cada una de estas funciones, de estas ecuaciones. ¿Sí? Porque aquí yo tengo y, ¿sí? y menos 1 por ui menos 1 y paso a la y más 1 y ui más 1. O sea, fíjense, por ejemplo, en la tensión U2 paso de la Y21, no tengo la Y22 y paso a la Y23. Lo mismo con la tensión, tengo U1, no tengo U2 y paso a la U3. Entonces eso es lo que está explicitado acá.
¿Se entiende? Y bueno, y después sigue. Entonces, esto escrito en forma más compacta va a ser U sub I de la késima iteración 1 sobre YI potencia iésima conjugada sobre tensión K-1 conjugada, tensión iésima, menos la suma de los Y y J por UJ de la iteración anterior, siempre que I sea distinto que J. ¿Mm? O sea, los Y y I no van. ¿Mm? Por ejemplo, el Y11 no va, el 22, el 33 y el 44 son los que no van. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, esto, ¿sí?, es el tratamiento que se le da a las barras PQ. A las barras PQ. Es lo que está escrito acá. Ahora, ¿qué tratamiento se les da a las barras PB? Acuérdense, las barras PQ eran las barras en que nosotros conocemos tanto la potencia activa y reactiva generada como la activa y reactiva consumida. Conocemos los datos de generación y demanda y calculábamos las tensiones. Ahora vamos a analizar las barras PB. En las barras PB, nosotros lo que conocemos, ¿sí?, es la potencia activa y reactiva demandada, la potencia activa generada, la tensión, el módulo de la tensión, y tenemos que calcular el reactivo generado y el ángulo de la tensión. Bien. Entonces, volvamos aquí. Teníamos nuestra matriz, la corriente, la calculamos como potencia conjugada sobre tensión conjugada y el producto de las admitancias por las tensiones, ¿sí? Para las tres barras, las tres corrientes, tenemos las tres barras. Ahora, supongamos que la barra 2 sea PB. ¿Ah? Supongamos que esta barra sea PB. ¿Cuánto vale la potencia conjugada de la barra 2? Es P2 menos JQ2. ¿Cierto? ¿Cuánto vale además la potencia conjugada? Es U2 por I2 conjugado. ¿Sí? Entonces, P2 menos JQ2, o sea, S2 conjugado, que es P2 menos JQ2, también es U2 conjugado por I2. ¿Sí? Entonces aquí tengo U2 conjugado por I2. ¿Sí? Fíjense que aquí el I2 va completito, ¿no? No hay ningún término que lo saque. Está Y21 por U1 más Y22 por U2 más Y23 por U3 más Y24 por U4. Ojo, ojo con equivocarse y olvidarse el Y y I, U. ¿Estamos? Bien. Nosotros hemos dicho, no conocemos el reactivo generado. Este reactivo generado. Esta potencia, por favor presten mucha atención en esto, porque después se olvidan, se equivocan. La potencia que yo pongo acá, ¿sí?, generalmente le llamamos potencia especificada. ¿Cuánto vale la potencia especificada? Es potencia generada menos potencia demandada, al ser complejo, menos reactiva generada menos potencia reactiva demandada. ¿Qué es lo que no conocemos nosotros de aquí? ¿Conocemos la potencia generada activa? Sí.
Pregunta. ¿Ah? ¿Sí? Sí, entonces Sí, conocen la conocemos. potencia. La potencia demandada activa, ¿la conocemos? No. Ah, no. Sí. Sí, Sí, también. Sí. y se Hemos conoce dicho una que potencia. siempre conocemos potencia demandada activa y reactiva. Perfecto. La potencia reactiva generada, ¿la conocemos? Esa no. Esa es la que no conocemos. ¿Y la reactiva demandada? Sí. Sí la conocemos. Bueno. Entonces, lo que nosotros no conocemos sería esta diferencia. QG menos QD. ¿Estamos? Ese QG menos QD es este Q2. Este sería QGI menos QDI en rigor, ¿no es cierto? En este caso para la barra 2 es Q2. Repito, Q2 es QG menos QD. Y esto es lo que nos conocemos. Entonces, para poder resolver la ecuación esta I2, necesitamos primero conocer cuánto vale Q2. ¿Sí? Q2, si Q2 conjugado por todo esto es P2 menos JQ2, entonces Q2 va a ser la parte imaginaria de todo esto, pero negativo, porque esto es P2 menos JQ2. ¿Sí? Entonces yo tomo el negativo de la parte imaginaria de todo esto y yo tengo Q2. ¿Sí? Donde Q2, repito, es QG2 menos QD2. ¿Sí? Bien, ahora con este Q2, ¿sí? Recién puedo resolver la ecuación de las corrientes. ¿Sí? Con este Q2 resuelvo la ecuación de las corrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la barra PB, ¿se acuerdan que para cualquier barra en realidad, ¿no es cierto? Es P menos JQ sobre U. Para que no se pierdan, estoy utilizando la misma ecuación esta que está acá, ¿no? P menos JQ. En las barras PQ nosotros conocemos cuánto vale QG menos QD. En las barras PB no conocemos QG. Entonces primero tengo que calcular cuánto vale este QI. Estamos entonces con el Q este que yo encontré acá, vengo y lo pongo aquí. ¿Sí? Y recién tengo cómo calcular la tensión. ¿Estamos? Recién le doy un tratamiento como si fuese una barra PQ. Pero ojo, porque nosotros hemos dicho que esta es una barra PB, donde conocemos cuánto es el módulo de la tensión y no conocemos el ángulo. Entonces, como este módulo de tensión, aquí nosotros vamos a obtener un valor, ¿no es cierto?, de módulo de tensión con un determinado ángulo. Pero como este módulo de tensión está especificado, yo ya lo he especificado, entonces el resultado que voy a tomar para el valor de tensión, el módulo de tensión especificado, que yo he dicho cuánto vale, y le pongo el ángulo que he calculado. Bueno, fíjense entonces toda la vuelta que tenemos que hacer para poder calcular la tensión en una barra flotante. Recapitulando, para calcular la tensión en la barra flotante, primero tengo que calcular cuánto vale el reactivo
de esa barra. ¿Cómo lo calculo? Como la parte imaginaria de U2 conjugado por I2. Con ese reactivo, yo vengo y calculo la tensión, como lo calcularía yo con cualquier barra PQ. Del resultado que tengo, desecho este módulo de tensión, pongo el valor que tenía antes como dato y pongo el ángulo que he obtenido. Preguntas. ¿Hay preguntas? El ángulo, Inge, el que, Sí, ¿en qué paso se lo obtiene? Porque acá. dice Cuando yo, yo resuelvo en cada iteración, ¿no es cierto? Yo obtengo un valor de la tensión con el ángulo, ah, ¿sí? Entonces desecho ese módulo y tomo el ángulo. pongo el especifica, ¿Sí? considero solamente el ángulo. Listo. Fíjate acá cuando nosotros calculamos los valores de tensión para cualquier iteración, ¿sí? Vamos a obtener un valor con módulo y ángulo. ¿Sí? Sí, Con módulo y ángulo. Entonces, acá lo que hacemos es lo mismo. Obtengo un valor de tensión con módulo y ángulo, pero como ya está especificado el módulo, pongo el módulo especificado. Y mantengo el... ¿Se entiende? sí, Inge, se entendió. Sí. Bueno, como todas las cosas, cuando resolvamos la práctica, ahí quizás se va a entender mejor, ¿no? Bueno, la barra especifica el módulo y el ángulo, ¿cierto? Entonces, si eso ya viene especificado, eso se mantiene constante en todas las iteraciones. ¿Mm? Para cada iteración, yo no calculo el módulo y ángulo de la barra slack. Lamentablemente, tenemos una sola barra slack, así que, ¿qué se le va a hacer? En resumen, para las barras PQ, utilizo la formulita esa que encontré al principio. Para las PB, calculo la potencia aparente. De la potencia aparente saco la parte reactiva. Con ese valor reactivo lo pongo en el cálculo de la tensión. Obtengo una tensión con módulo y ángulo. Desecho slack, solamente considero ese mismo valor para todas las iteraciones. No calculo nada. ¿Estamos? ¿Cómo sería armar un programa para resolución de flujo de carga? Si alguien se anima a hacerlo, estaría buenísimo. Bueno, incluso capaz que hasta como proyecto final, ¿no? Si alguien se anima, alguno que le guste programar,
estaría buenísimo. Inge, Hay otras universidades que tienen programitas caseros para jugar con los resultados y, y bueno, y hacer cálculos de flujo de carga, ¿no? Inge, Sí, ahí he estado viendo en el había una aplicación para Excel, puede ser, para matrices. la aplicación, sí, esa aplicación es para poder trabajar con matrices complejas, ¿sí? Ah, Obviamente, también puede trabajar con matrices reales, pero en particular es para matrices complejas y eso lo vamos a usar mucho cuando hagamos cálculos de cortocircuito, ¿sí? listo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces un flujo de carga mediante Gauss? Primero tenemos que elegir un número máximo de iteraciones. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la computadora va a seguir calculando y se puede trabajar. Nunca vamos a llegar a un valor aproximado que queremos. Claro, si no converge, tengo que Liber- ponerle algún límite, ¿sí? Y también tengo que elegir un error. Después tengo que tomar los valores iniciales de las tensiones, ¿sí? Cuando se hace cálculos de flujo de carga, lo que se, eh, lo que se elige es lo que se llama partida plana. Partida plana significa tomar todos los valores de tensión igual a 1 en por unidad, o sea, la tensión nominal. Un sistema de transmisión, una red de transporte ideal, debería tener todas las barras trabajando en la tensión nominal, ¿sí? En 1. Pero, como eso no es posible, ya hemos visto que se admite un cierto margen, ¿no es cierto? En 132 más o menos el 5%, 500 más o menos 3%, pero fíjense que decir más o menos 5%, más o menos 3% es un valor muy pequeñito. Entonces, quiere decir que el resultado siempre va a ser cercano a 1. Entonces, si nosotros partimos con los valores de tensión inicial igual a 1, vamos a llegar a la solución de manera rápida, porque el valor final va a ser cercano a 1. ¿Se entiende? Eso se llama partida plana. ¿Estamos? Sí, Inge. Bueno. Entonces, elegimos los valores iniciales de tensión. K es el contador de la iteración. Decimos K igual a 0. Hacemos K igual a K más 1. Entonces, calculamos las tensiones según los métodos que hemos visto, ya sea para barras PB, PQ, lo que fuere. Las tensiones de la iteración késima, las comparamos, calculamos el error respecto a la iteración K-1, la iteración anterior. El error es menor que el que nosotros habíamos especificado, entonces ya podemos calcular todo el resto de las variables que nos interesen. Potencia activa, reactiva generada, pérdidas, lo que ustedes quieran. Si el error es mayor que el especificado, entonces tenemos que ir a otra iteración. Entonces aumentamos el contador, K igual a K más 1. Ahora pregunto, ¿ese K que yo he llegado es el número máximo de iteraciones? ¿Sí? Si ya llegó al número máximo de iteraciones, bueno, fin del cálculo sin convergencia. Y si no he llegado al final de iteración, entonces vuelvo a calcular la tensión con el sistema de ecuaciones que ya lo conocemos. Y bueno, ahí vuelvo a preguntar y esto se repite varias veces hasta que el error es menor que
donde vamos a tener un fin de cálculo con convergencia, o llegaremos al caso en que el sistema diverge y se alcanza el número máximo de iteraciones. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, ¿cómo se resuelve mediante Gauss-Seidel? De vuelta, tenemos el sistema de ecuaciones, la matriz de corriente, ¿sí? Armamos la matriz, el sistema de ecuaciones, ¿sí? Despejando la tensión de cada variable, o sea, armamos esto que teníamos acá, es exactamente para el sistema, para el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Armamos esto. Lo único que va a variar es cómo se van a calcular las tensiones. ¿Se acuerdan ustedes que en el método de Gauss-Seidel, a diferencia del método de Gauss, lo que nosotros hacíamos era usar en el cálculo de cada tensión los valores obtenidos de las tensiones anteriores dentro de la propia iteración. ¿Sí? En el método iterativo de Gauss, ¿sí? Todos estos valores iniciales los poníamos acá. Obteníamos un conjunto de valores y todos estos valores los poníamos acá. En el método de Gauss-Seidel, a medida que encontramos un valor, lo ponemos en la ecuación siguiente. Encontramos otro valor, lo ponemos en la ecuación siguiente. Este tiene que estar en rojo, este 4. ¿Sí? Como está todo acá. En la última ecuación queda todo con el cálculo de los valores de la propia iteración. Entonces, para la resolución con el método de Gauss-Seidel, en vez de tener como está acá, ¿sí? Todos los valores dentro de la iteración, tomamos los valores de la iteración anterior. En el método de Gauss-Seidel vamos a tener para la tensión iésima, ¿sí? Vamos a tener los valores de tensión calculados, perdón, para la tensión iésima y la iteración késima, vamos a usar todos los valores de tensión calculados dentro de esa iteración késima que conozcamos, y los valores de las tensiones K-1, ¿sí? O sea, de la iteración anterior. Siempre se da que vamos a usar, si es la iteración iésima, vamos a tener todas las tensiones menores a la tensión esa iésima, calculadas dentro de esa misma iteración. Y todas las tensiones mayores a esa tensión iésima van a ser las de la iteración anterior. Entonces, el cálculo de la tensión se complica un poquito. Entonces va a ser 1 sobre YI, potencia aparente iésima conjugada, sobre tensión iésima de la iteración anterior conjugada, menos la suma de I desde J igual a 1 hasta I menos 1 de las YJ por las UJ calculadas en esa iteración késima, desde J igual a I más 1 hasta N de las YJ por UJ de las iteraciones, de las tensiones obtenidas en la iteración anterior. Por ahí es más complicado
decirlo que verlo ahí en la ecuación. ¿Sí? El tratamiento de los tipos de barras es exactamente lo mismo que hemos dicho antes, ¿no es cierto? Nada más que cambia en cada iteración qué tensiones vamos a usar, si son de la propia iteración o de la anterior. Lo mismo en el cálculo del reactivo. Algunas de las tensiones que aparecen serán de la propia iteración y otras de la iteración anterior. Con ese valor del reactivo calculado, calculo la tensión con la misma estructura de una barra PQ, ¿sí? Y acuérdense, desecho el módulo y tomo solamente el ángulo, manteniendo la tensión esa, el módulo especificado. La barra slack no se calcula. Acuérdense siempre que las QI son PGI menos PDI menos J, Q, perdón, las QI es QGI menos QDI. Y las PI es PGI menos PDI, potencia generada menos potencia demandada, ¿no? Bueno, después el método de Gauss-Seidel es lo mismo. Nada más lo único que cambia es el algoritmo que usamos acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya estamos en horario, así que dejamos acá. Como ustedes son alumnos muy aplicados, yo sé que durante este fin de semana, lunes y martes, van a revisar las transparencias del ejemplo que les puse. Aquí les puse un ejemplo con 4 barras y con algunas con generación, otras con generación y demanda, otras solamente con generación, una slack, 2 PQ y una PB, y les puse resuelto en forma literal nada más cómo sería. El armado de la matriz de admitancia, está todo ahí. Como yo sé que ustedes son muy aplicados, seguro que para la clase que viene ustedes me van a poder explicar cómo está resuelto esto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ningún ingeniero. Ninguna. ¿Qué? Bueno, ¿sí? ¿Todo bien, Ige? Ninguna pregunta. Todo bien. Bueno, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta Que el ya sería miércoles. la última clase. Perfecto. Hasta el miércoles, Ige. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.